Seguimos como la semana pasada con bloques de igual manera y hoy tenemos ahora sí el noticiario que nos lo va a presentar nuestra compañera Tala en un ratito más. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la cultura de inocuidad y para ello tenemos como invitado al químico Humberto Maldonado. Él es Food Safety Manager de Driscoll's. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Bueno, como les decía, vamos a hablar de este punto que es bastante importante, que es crear una cultura de inocuidad realmente, porque algunas veces podemos tener implementación de muchas normas, de certificaciones, se podría decir, pero la cultura pues sí viene a ser algo bastante importante, porque ya estamos hablando del individuo. Y bueno, para esto, ¿qué aspectos podría contarnos usted que se considerarían fáciles o difíciles de mantener en cuanto a la inocuidad que ponga de su parte cada individuo? Bueno, normalmente la gente considera que la parte más difícil de lograr en cuanto a la inocuidad tiene que ver con los aspectos económicos. Muchos ven en ocasiones como una carga, hablando específicamente de la inocuidad en campo, el que los productores pongan baños, estaciones de lavado de manos. Para otros es complicado desarrollar la documentación. Normalmente ese son el tipo de cosas que se consideran difíciles de lograr. Sin embargo, lo que hemos visto es que en realidad esa parte no se convierte en algo tan complicado. La inocuidad ha dejado de ser lo que era hace unos años. Es cierto que la inocuidad, los programas de inocuidad que implementemos no van a hacer que logremos un precio más alto en el mercado, pero la inocuidad ahorita es un imperativo del mercado. Una empresa que no tenga un programa de inocuidad no puede esperar vender, no compite dentro del mercado. De tal manera que cuando los clientes piden que haya esas instalaciones en el campo, que haya el llevar esa documentación, simplemente se hace. Entonces nos encontramos con que esas cosas que para muchos son difíciles, en realidad no lo son tanto. Sin embargo, cambiar los hábitos y comportamiento de la persona, cambiar su forma de pensar, eso sí es algo difícil. Y eso es algo en lo que no muchas empresas se enfocan en lograr. Claro. Bueno, ahora sí vamos, con esta pequeña introducción que se acaba de dar, pues vamos a presentar este bloque, ¿verdad? Como les había comentado que estamos manejándola. Y bueno, que es la importancia, ¿verdad?, de la creación de una cultura de inocuidad. Y bueno, ya nos mencionó un poquito los aspectos que se consideran fáciles o difíciles. Pero bueno, en esto sabemos que algunas veces aquello que consideramos fácil, ¿verdad?, porque consideramos generalmente que la limpieza o el mantener esos aspectos de inocuidad es como la parte fácil y no le invertimos mucho tiempo, no le invertimos muchas ganas, ¿verdad? Decimos, ay, creo que eso es parte de lo que ya sabe la persona que va aquí a venir a hacer el trabajo. Pero resulta que no. O sea, de repente es un aspecto que les puede perjudicar mucho a una empresa si no existe la responsabilidad del individuo, ¿verdad? Y bueno, en ¿qué otro aspecto nos podría decir que se relaciona con el comportamiento? O sea, que la inocuidad alimentaria puede ser igual al comportamiento. Sí, de hecho, yo creo que cualquier programa de inocuidad debe basarse principalmente en las personas, ¿sí? Si tú te basas en la gente y si tú buscas que la gente esté comprometida, entonces vas a lograr muchas cosas importantes. La inocuidad alimentaria, en efecto, tiene que ver con el comportamiento, ¿sí? Y el comportamiento, aunado a una forma de pensar, podríamos decir que es lo que forma una cultura. De tal forma que lo que tratamos de hacer es ir más allá de implementar un programa. ¿Por qué forma un programa? Bueno, un programa está formado por todo lo que nosotros hacemos para asegurar la inocuidad del producto y para monitorear eso. Nuestros análisis microbiológicos de residuos químicos,
las instalaciones que tenemos, la documentación que desarrollamos, las auditorías con las que cumplimos, todo eso forma parte de un programa. Sin embargo, si solamente nos enfocamos en crear un programa y en fortalecer ese programa y en aumentar el número de auditorías o el número de muestreos que hacemos para microbiología o residuos químicos o de otro tipo, vamos a perder de vista la parte más importante, que es precisamente esa que tiene que ver con una cultura. Crear una cultura es ir más allá de tener un programa, es un paso más allá y es más complicado. Aquí desde dónde se podría decir que comienza esta cultura alimentaria. Bueno, hay varias cosas que distinguen lo que es una cultura. Una cultura, digamos, que tiene varias características. Una de esas características es que se permea a través de toda la organización. Y cuando hablamos de toda la organización, hablamos desde el que está como cabeza hasta la persona que realiza la labor más sencilla. Entonces, hablando en particular de esa característica que tiene una cultura, es muy importante que todos los miembros de la organización estén convencidos de la importancia de la inocuidad. Una de las formas como nos damos cuenta qué tan instalada está una cultura de inocuidad en las empresas es ver qué piensan todos los miembros de la organización respecto a esa cultura, empezando por el cabeza hasta la persona que está abajo. También una cultura es algo que se aprende a través de procesos de socialización. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo que necesariamente le tengamos que enseñar a la gente. La gente lo va aprendiendo por formar parte de esa organización nada más. ¿Por qué? Porque como ya se formó una cultura, dentro de una cultura hay comportamientos que se aceptan y no se aceptan. De tal manera que, por ejemplo, si entra alguien nuevo y ya hay una cultura de lavarse las manos, si esa persona no se lava las manos, va a ser mal visto por la comunidad y se lo van a señalar. Y eso logra más que el que nosotros capacitemos. Una cultura de inocuidad también tiene otra ventaja muy importante: persiste a través del tiempo. Y eso es algo que muchas veces no se logra cuando tenemos un programa. Porque cuando tenemos programas, lo que pasa muchas veces es que trabajamos para lograr un resultado en una auditoría. Una vez que se obtiene ese resultado, que muchas veces es un certificado, los programas se caen. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ya una cultura, independientemente de si pasó o no pasó la auditoría, eso es algo que a lo largo del tiempo va a persistir y va a seguir. Claro, bueno, en otras ocasiones también nos había tocado comentar un poquito con otros invitados acerca de ese punto que menciona, que es importante que las personas que se contratan tengan buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, de limpieza, de cómo llevarse con sus compañeros, porque sí, como usted lo menciona, de repente también son ellos una influencia y puede ser una influencia bastante positiva para los demás. ¿De qué manera ustedes en una empresa pueden ver que se manifiesta la cultura de inocuidad? Ya nos mencionaba un poquito que ya algunas veces es algo que traen las personas, pero ¿cómo lo ven ustedes ya manifestado? Bueno, lo interesante aquí es que la mayoría de las veces no puedes decidir el perfil perfecto de las personas que quisieras tener dentro de la organización. No sabes qué hábitos tienen cuando entran, eso se va manifestando a través del tiempo, de tal manera que lo que tú tienes que hacer es preocuparte por crear una cultura dentro de tu empresa. Muchas veces cambiar los hábitos, la forma de pensar de las personas que entran a tu organización. Esa responsabilidad no puede recaer sobre los gerentes, ¿no? Los gerentes, yo preguntaba hace poquito en un diplomado en el que me tocó participar que qué hacen los gerentes. Por ahí varios dijeron, pues nada, ¿no? La idea que tienen muchas personas. Los gerentes cumplen una labor muy importante dentro de las organizaciones que a veces no se valora lo suficiente, que es gestionar, que es manejar para que se hagan las cosas. Un gerente se mueve dentro de un marco muy establecido, sigue las reglas, procedimientos, políticas de la empresa.
aunque el papel de los gerentes es muy importante, un gerente no necesariamente puede cambiar, crear, manejar o destruir la cultura de una empresa. Esa responsabilidad recae sobre los líderes. Entonces es muy importante que si queremos desarrollar una cultura de inocuidad, desarrollemos nuestras habilidades como líderes. Sí, bueno, con ello pues nos dice también que algunas veces en la misma parte que tal vez no sea el gerente directamente, pero puede haber un líder ahí que puede fomentarles, ¿no?, algo a ellos o ayudarlos a implementar algo. Necesariamente no tiene que ser el gerente. Así es. De hecho, lo ideal sería que todos los gerentes fueran líderes, claro, pero eso no siempre se puede. Ocurre lo mismo, a veces tenemos gente que es muy buen técnico, conoce muy bien todas las cuestiones de su área y lo ponen en un puesto gerencial y se pierde. Con muchos gerentes ocurre que no tienen las habilidades de liderazgo. Ellos saben hacer las cosas y pueden hacer que todo se mueva, pero no son líderes. La gente no saben motivar a la gente. Entonces, lo ideal es ser ambas cosas, ¿verdad? Y lo que debería perseguir cualquier gerente, y especialmente en un área como la de inocuidad, es ser al mismo tiempo líder. Y hay que buscar un equilibrio, porque ambos roles son importantes dentro de una empresa. A veces es muy importante y necesario que la persona, el gerente de inocuidad, actúe como gerente y no como líder, pero la mayor parte del tiempo debe saber ejercer su liderazgo y saber hacer llegar su liderazgo a las personas. En su experiencia, ¿quiénes le ha tocado que tengan más influencia? O sea, mismo pues entre los trabajadores, o la influencia que les puede dar ya sea el gerente, su jefe. ¿Cómo le ha tocado a usted ver eso? Bueno, lo que yo he visto respecto a los lugares donde hay una cultura de inocuidad y que está funcionando, es que la persona que está a cargo de la inocuidad realmente tiene un liderazgo, y no solamente eso, sino que es muy visible, ¿sí? Eso es algo muy importante que debe preocupar a las personas que están en el área de inocuidad, ser visibles. ¿Cómo podemos ser visibles? Bueno, hay diversas formas, no se trata nada más de que nos vean, se trata también de que las personas entiendan lo que hacemos. Podemos ser visibles a través de los medios de comunicación que desarrollamos, como pueden ser los eslogan, los letreros que utilizamos. Hay una parte de comunicación muy importante y hay que saberla trabajar para que nosotros, que somos la imagen del programa de inocuidad, seamos muy visibles y tengamos una imagen muy amigable con las personas. Claro. Bueno, ya que mencionabas un poquito de pues la organización, ¿verdad?, del equipo y la empresa, ¿no? ¿Cómo se ve la cultura de inocuidad en cada una de estas áreas? Bueno, como comentábamos hace un momento, es muy importante que la inocuidad se permee a todos los niveles de la organización, desde la cabeza hasta la persona que está abajo. Pero aquí el cabeza de la organización juega un papel muy importante. A la primera persona que tenemos que convencer muchas veces de la importancia de la inocuidad es a quien está a la cabeza de la organización. ¿Por qué? Porque la gente aprende más por lo que hacemos que por lo que decimos. Es algo normal. De tal manera que si nosotros vemos que las personas que tienen puestos de responsabilidad dentro de la organización son las primeras que ponen el mal ejemplo, la imagen que están dando y el mensaje que están dando es que no es importante. Entonces juega un papel muy importante que todas las personas en la organización demuestren por su forma de pensar y su forma de actuar que realmente la inocuidad es una prioridad de la empresa. Claro, y bueno, también otro punto que sí ya habíamos hablado alguna vez, es verdad en ese sentido, porque el jefe pues siempre es el observado, ¿no? El que se está ahí viendo a ver si tira la basura, pues yo por qué la voy a recoger, ¿no? Si él la tira siempre, ¿no? Entonces, pues tratar de dar ese ejemplo, ¿no? Estando en el puesto que
pues se puede decir que es el jefe, ¿verdad?, de inocuidad. Entonces, darles ese ejemplo, ¿no?, para que los demás también digan, pues si mi jefe sigue las reglas, él se comporta como debe de ser en la empresa, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ese ejemplo es también algo muy importante. ¿Por qué se podría decir que a veces no se siguen unas normas de limpieza, por ejemplo? ¿Cuáles sean razones que haya dentro de la empresa que los hagan que no se motiven para que sigan? Esa es una pregunta muy interesante. Ocurre que muchas veces pensamos que para cambiar la cultura de las personas lo único que tenemos que hacer es capacitar y enseñar qué hacer, qué no hacer. Ocurre también muchas veces que la persona que está en inocuidad se convierte en una especie de policía. Entonces a veces la persona de inocuidad es la más temida o más odiada dentro de las empresas. Ninguna de estas situaciones debería darse. El educar, el capacitar a las personas tiene una función y es muy importante, pero no es la única forma de afectar una cultura. De hecho, si solamente nos enfocamos en eso, no vamos a lograr mucho. Tenemos que ir más allá, tenemos que comunicar, tenemos que desarrollar un sistema donde haya consecuencias de lo que hacemos, consecuencias positivas y negativas. Y cuando hablo de consecuencias negativas, no hablo de que haya algo malo, no. Cuando hablamos de consecuencias positivas, por ejemplo, nos referimos a qué comportamientos o qué hábitos queremos incentivar. Y cuando hablo de consecuencias negativas, hablo de los hábitos que queremos que no se presenten, que disminuyan o que de plano desaparezcan de la organización, ¿no? Entonces debe estar muy claro qué es lo que queremos lograr, qué consecuencias queremos tener dentro de la organización. Y debe estar muy claro también que la persona que está en inocuidad, aunque a veces tenemos que hacer el rol de policía, no debería ser el rol que desempeñáramos todo el tiempo. Se nos debe ver con una imagen muy positiva, como personas que buscan ayudar, porque ese debería ser nuestro objetivo cuando estamos en una organización, ayudar. Debemos de comunicar esa idea, porque está comprobado que las personas reaccionan más a lo positivo que a lo negativo. Entonces es muy importante que, por ejemplo, cuando hacemos actividades cotidianas como auditorías internas, en vez de estar buscando qué están mal, las veamos más bien como oportunidades para buscar qué está bien. Las veamos como oportunidades para ver qué queremos premiar, qué queremos incentivar. Si cambiamos el punto de vista, si cambiamos el objetivo con el que hacemos las cosas, podemos lograr bastantes cambios dentro de nuestra organización. Y bueno, ahorita que cambiamos de bloque, pues vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. Pero bueno, ahorita quiero comentarles, como ya les había dicho al principio del noticiero, pues aquí ahorita nuestra amiga Tala nos va a pasar algunas noticias aquí. No sé si ya están listas. Avalan las normas estrictas para palets y embalajes de madera en los Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está pidiendo información de cómo reducir los riesgos de propagación de las plagas de insectos que se han presentado en el embalaje de madera. Este periodo de comentarios públicos finalizará el 26 de octubre de 2010. Todo esto con el fin de llegar a un acuerdo para aplicar cambios en las reglas actuales. México Calidad Suprema puso en marcha un nuevo sitio web dedicado a la información y noticias sobre el sistema de certificación para las importaciones de perecederos para América del Norte. El sitio incluye páginas de información sobre programas, productos y productores, algunas recetas de temporada y un apartado sobre nutrición. Los usuarios también pueden inscribirse para recibir notificación por correo electrónico cuando se presente una nueva información. Una oportunidad para el tomate mexicano. El estado de Florida, ubicado al sureste de los Estados Unidos, es uno de los principales proveedores de jitomate del país. Pero la helada que golpeó al cultivo de jitomate en Florida durante el mes de enero provocó la peor escasez del producto en las últimas 2 décadas, lo que obligó a comerciantes a adquirir un fruto mexicano para enfrentar la demanda, afirmaron expertos de la industria. Prevén exportaciones a Japón. Al participar en la inauguración de la Feria Agroalimentaria FODEX Japón 2010,
El secretario de la Zagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, destacó que México tiene amplias posibilidades de incrementar sus exportaciones agropecuarias hacia Japón. Gracias después de estas noticias que nos acaba de contar nuestra compañera Tala. Y bueno, vamos al segundo bloque, como les había mencionado, donde vamos a hablar un poquito sobre lo que es la responsabilidad de la inocuidad. Es implementación de la cultura. Es cómo crear una cultura de inocuidad, ya es así como que la implementación de ello. Y bueno, ya hemos empezado a hablar un poquito de eso, ¿verdad? De cómo se implementan, cómo implementar. ¿Qué implementaciones, verdad? Se podría decir que se pueden hacer como organización. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos un programa que nos permita llevar a cabo estos cambios. Tenemos que hacerlo de una forma sistematizada, es la mejor forma de hacer las cosas, y hay que ser muy claros en cuanto a lo que queremos lograr. Por eso, bueno, podríamos decir que hay un círculo de mejora continua que pudiéramos implementar. Primero hay que ser muy claros en cuanto a nuestras expectativas. ¿Qué queremos lograr? Y si hablamos de una cultura, en vez de ponernos expectativas en cuanto a qué auditorías cumplir o aumentar el muestreo o cosas así por el estilo, más bien queremos enfocarnos en comportamientos. Entonces queremos detectar primero cuáles son las cosas que queremos cambiar. Y ahí podemos ser muy generales. Pudiéramos hablar de la pobre higiene personal o de otras cosas en términos generales. Pero una vez que los bajamos a comportamientos, debemos ser muy específicos. Por ejemplo, en cuanto a pobre higiene personal, ¿qué quiero cambiar o qué quiero implementar? Un lavado adecuado de manos, que las personas vengan limpias de casa, que se corten las uñas. Esas ya son cosas más específicas. Entonces debemos ser muy claros en cuanto a esas expectativas que queremos lograr. Ese sería un primer paso. Posteriormente tenemos que educar y entrenar a las personas. Estos dos conceptos son diferentes. Hablamos de que no es lo único que vamos a hacer para cambiar una cultura, pero sí son importantes. No podemos pedirle a alguien que haga algo que no le hemos enseñado. Por ejemplo, no podemos pedirle a alguien que se lave las manos apropiadamente si no le hemos dicho qué significa lavarse las manos apropiadamente. Entonces queremos educar y capacitar. Capacitar es cuando le enseñamos a alguien cómo hacer algo, ¿no? Y simplemente nos basamos a eso, cómo hacer algo. Educar es ir un poquito más allá, es dar razones. Tienes que hacer esto por esto. Entonces ya estamos educando, estamos haciendo que las personas desarrollen su criterio. Eso es algo que también cobra mucha importancia. Y otra cosa de las que hemos hablado, después de la educación y la capacitación, y que yo creo que tiene una importancia primordial, y sí me gustaría recalcar eso, es la comunicación. Al final, esto se trata de la imagen que damos al exterior. Y los que somos responsables del programa de inocuidad, la gente nos asocia con el programa. Si la gente no nos puede ni ver, pues el programa va a ser algo que les va a resultar repulsivo. No es algo que les resulte amable. Entonces, tenemos que cuidar mucho la imagen que damos al exterior. Queremos presentar una imagen de forma diferente. Hablaba yo hace un rato de los carteles. Nuestros carteles deben de ser diferentes, ¿verdad? Deben de ser muy sencillos, entre menos palabras tengan mejor. Ocurre muchas veces que vamos a empaques al campo y vemos el reglamento a la entrada con una serie de enunciados que nadie quiere leer, ¿verdad? ¿Quién va a llegar? Va a haber 20 enunciados y se va a sentir motivado a leerlo. Nadie. Lo que hemos visto es que hay cosas que llaman más la atención. Por ejemplo, los dibujos. Incluso es mejor utilizar dibujos a usar fotografías. ¿Sí? Los dibujos apelan más a los sentimientos de la gente, crean una conexión e incluso son más fáciles de reproducir que las fotografías. Tienen muchas ventajas. Entonces nuestros mensajes deben ser muy sencillos, entre menos palabras utilicemos mejor. Deben ser muy claros, muy directos
Y cuando pongamos letreros, por ejemplo, es muy importante que estén ubicados donde queremos que tengan un impacto. Por ejemplo, ¿de qué sirve un letrero de lavarse las manos si no hay un lavabo cerca? ¿No? Entonces, ser muy congruentes en cuanto a dónde los ubicamos. Es muy importante también que nosotros desarrollemos metas, ¿sí? Y responsabilidades. Y aquí queremos ser claros de que, bueno, hablábamos de que la inocuidad es responsabilidad de todos, pero cuando ponemos metas hay que ser muy específicos en cuanto a quién se la asignamos, porque algo que es de todos, al final se convierte en algo que es de nadie. Entonces, hay que asignar esas responsabilidades, hay que poner metas que igualmente deben ser muy específicas, debemos ser muy claros en cuanto a lo que queremos lograr. Queremos que sean metas que se pueden medir, porque de otra forma no resulta fácil contabilizar esas metas. Muy importante, queremos que sean metas alcanzables. Si las metas no son alcanzables, en vez de lograr algo positivo, frustran a la gente. Entonces deben ser metas que sean alcanzables. Deben ser metas que, en el caso de la inocuidad alimentaria, tienen que estar enfocadas en una medición del riesgo. Si yo quiero cambiar este comportamiento o implementar es porque hay un riesgo asociado, ¿no? Entonces debe de estar asociado al riesgo siempre. Y entonces entramos a la medición, ¿sí? Queremos medir esas metas, queremos ver si las estamos cumpliendo. Pero los objetivos de nuestras metas no deberían ser buscar qué está mal, ¿no? Que es lo que muchas veces hacemos. Esto está mal y evidenciamos a la gente que hizo las cosas mal. ¿Por qué no cambiar eso y más bien utilizar las metas para buscar lo que se hizo bien? Y entonces premiar e incentivar a la gente que hace las cosas bien. Que nuestras metas, la medición de nuestras metas nos ayude a detectar tendencias, ¿sí? Nos ayude a evaluar cómo van las cosas. ¿Qué podemos medir? Podemos medir procesos, podemos medir comportamientos e incluso es posible lograr medir qué tanto impacto está teniendo esa implementación de la cultura que queremos lograr. Entonces, ya como último paso, y después volveríamos otra vez a entrar a este círculo, empezando con las expectativas, una empresa que tenga una cultura de inocuidad que funciona, debe de tener un sistema de consecuencias muy claro. Y hace rato lo mencioné, consecuencias positivas y negativas. Positivas son los comportamientos que quiero incentivar, que quiero que se hagan. Las consecuencias negativas son lo que no quiero que se haga. Entonces, aunque queremos centrarnos mucho en las consecuencias positivas porque es en realidad donde más podemos lograr y es con lo que más vamos a lograr, porque si nosotros empujamos a la gente a hacer lo bueno, vamos a lograr mucho. También es importante que tengamos un sistema de consecuencias negativas. Hay que tener penalizaciones y castigo para las cosas que se hacen mal. Pero no queremos que nuestro sistema se base nada más en penalizaciones y castigos. Queremos lograr un equilibrio, y aunque deben estar equilibradas y teóricamente iguales, hay que enfocarse más en las consecuencias positivas, en incentivar a la gente a hacer las cosas bien. Claro que a fin de cuentas es más motivador, ¿no? O sea, dan más ganas de hacer las cosas bien, y si siempre se puede decir que se penaliza a la persona, pues ya ni va a tener ganas de hacer las buenas, y las malas a lo mejor sí, ¿verdad? Y le va a ir peor. Bueno, en esta que nos mencionaba, de el círculo, ¿verdad?, que se tiene que formar. A un principio decía que se debe trabajar también por educar y por entrenar. ¿Qué aspectos son los que considera que van hacia el lado de educar y cuáles son hacia el lado de entrenar? Bueno, ambas cosas son necesarias. Poniendo el ejemplo del lavado de manos, es muy importante que nosotros le enseñemos a la gente cómo hacerlo apropiadamente, ¿no? Entonces, hay que decirles que el lavado de manos implica enjuagarse las manos, utilizar jabón,
hay que decirles que hay que tallarse las palmas de las manos, el dorso de las manos, entre los dedos, el pulgar, que es una zona que siempre se anda olvidando, las uñas, ¿no? Cuando les damos todas esas directrices, estamos capacitando, porque les estamos enseñando cómo hacerlo, ¿sí? Y es importante. Ahora bien, cuando nosotros le decimos, tienes que lavarte las manos, porque a través de las manos se pueden diseminar microbios. Y cuando tú les enseñas la parte importante de eso, entonces estás capacitando. ¿Sí? Pero insisto, es muy importante lo que comunicamos. Que ahí sí yo doy una capacitación sobre el lavado de manos, pero la gente no ve que me lavo las manos. Y eso tiene que ser en nuestra vida cotidiana. Si voy a un restaurante, pues antes de comer me lavo las manos. No siempre lo hacemos. Pero si yo estoy vendiendo el mensaje de que el lavado de manos es importante, yo tengo que ser un ejemplo al respecto. Tengo que comunicar eso. La gente tiene que ver que estoy convencido de lo que digo. Entonces sí es importante la educación, la capacitación, pero es igualmente importante lo que comunicamos. Claro, y que bueno, este es un ejemplo muy bueno, el del lavado de manos, porque de repente a veces nos dicen, ay, es que yo ya sé lavarme las manos, ¿no? O sea, no me vas a venir a enseñar a hacer algo que yo ya sé desde siempre. Pero la mayoría de las personas no sabemos lavarnos las manos. O sea, no lo lavamos. Lleva pasos, o sea, es algo, pues se podría decir que tiene su ciencia, ¿verdad? Hasta cierto punto. Y bueno, pues de verdad es un buen ejemplo y algo muy importante y de las cosas principales en una empresa, porque a veces después de procesos si a lo mejor se tiene todo listo en cuanto a maquinaria, en cuanto a certificaciones y todo, pero tenemos algún elemento que no tenga pues el cuidado, se podría decir, en su limpieza, pues nos va a afectar todo. Así es. Y es muy interesante este ejemplo del lavado de manos porque muchas veces las personas dicen, lo más difícil de trabajar con gente de campo es que tienen muy poca escolaridad. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de crear una cultura. Hay un estudio muy interesante de la revista The New York Times Magazine que ilustra muy bien esto. Porque hizo un seguimiento al lavado de manos en los hospitales. Y se vio que el personal que labora en los hospitales no se lava las manos, esto es en cuanto a frecuencia, no en cuanto a método. Se lava las manos la mitad de las veces de lo que debería lavarse. Y lo más interesante es que uno diría, bueno, ¿y quiénes son los más negligentes? ¿No? Pues no son ni las enfermeras ni el personal que auxilia. Los más negligentes son los médicos. Y son los que tienen un mayor grado de educación. Entonces, ¿qué pasa? No tiene que ver con la educación. Hay muchos factores asociados. A veces es que creyeron que se lavaron las manos, ¿sí? Otras veces es pues que no había lavabo cerca. Entonces ya entra la flojera y no va uno a lavarse las manos. Lo escuchamos en campo también. También entra un poquito la arrogancia, ¿no? El creer que yo no voy a hacer que otros se enfermen, ¿no? Y son factores que entran en esto. La falta de percepción es muy importante. Un estudio de la BBC de Londres, creo, no recuerdo si fue este u otro, mostraba que decían que se habían lavado las manos el 73% y en realidad lo habían hecho el 9% de las veces que ocupaban. Entonces hay un factor de percepción que también es importante. Entonces no tiene que ver con la educación, es más bien nuestra cultura, lo que pensamos. Hay estudios que se han hecho también que muestran que la gente común, en el caso de los hombres, cuando va al baño, muchas veces se lavan las manos cuando hay alguien ahí, y si no hay nadie salen sin lavarse las manos, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver con la educación, ya es una cuestión cultural, es de hábitos, de formas de pensar. Entonces es muy importante que nosotros sí nos preocupemos por cambiar la cultura y que dejemos a un lado ese mito de que porque la gente tiene menos educación, es más difícil cambiarle su cultura. La cultura no tiene que ver con el nivel educativo. Todas las personas, sin importar su nivel de educación,
pueden cambiar sus hábitos y comportamientos si se les dan razones válidas para hacerlo. Claro. Y bueno, esto ya a nivel de, pues en una empresa se puede decir, la manera en base a los ejemplos que nos está dando de implementarlo correctamente, pues sería como hacer que se cree una especie de rutina, ¿no? O sea, de que saben que se entran y se va por las diferentes áreas, ¿no? De qué manera se puede hacer correctamente eso. Sí. Como comentabas, es muy importante que se cree una rutina porque al final las rutinas van creando los hábitos. Pero una cultura está formada por dos componentes. Uno es eso, los hábitos, el comportamiento. Pero también está la forma de pensar. De tal manera que si nosotros tenemos un efecto en la forma en cómo la gente piensa, entonces podemos tener un efecto también en sus hábitos y podemos hacer que esos hábitos sean persistentes y que no busquen excusas para no hacer las cosas. Que no tenga que estar alguien allí presente para que la gente las haga. ¿Cómo lo hacemos? Es muy importante que motivemos a las personas, lleguemos a sus sentimientos, no nada más a la mente. Les digamos qué deben hacer, cómo hacerlo, pero también les mostremos por qué es importante. A los adultos sobre todo hay que mostrarles por qué es importante el trabajo que realizan. Nosotros cuando realizamos capacitaciones con gente de cuadrillas, les mostramos por qué son importantes las medidas de higiene. Yo, por ejemplo, les pregunto muchas veces, a ver, cuando ustedes van al mercado y compran frutas o verduras, ¿qué hacen en cuanto llegan a su casa? Pues las lavan. ¿Por qué? Muchas veces porque no tienen confianza de que venga limpia desde donde se cosecha. Entonces les comentamos, miren, por lo regular, porque nuestro producto se cultiva en campo, se empaca en campo, la última persona que toca esa fruta antes de que otro la consuma son ustedes. Y así como se preocupan por la salud de su familia, deben de preocuparse por la salud de la gente que consume esto. Su trabajo es muy importante, nosotros lo valoramos mucho. Entonces, cuando la gente ve que su trabajo tiene un impacto, entonces eso les ayuda a hacer las cosas mejor, se sienten motivados. Claro. Bueno, ante esto nos mencionaba entonces que cómo les fomentan esto, o sea, les dan alguna especie de, se puede decir que capacitación o pláticas, ¿verdad? Para motivarlos, ¿de qué manera se les fomenta? Sí, nosotros tenemos un programa de capacitación con las personas. También utilizamos, como comentaba, símbolos. En nuestro caso, los letreros que tenemos, utilizamos caricaturas. Tratamos de que el mensaje sea más ameno, sea diferente, para que las personas lo noten. Algo interesante que leí sobre las caricaturas es que los niños, cuando ven caricaturas, siempre lo asocian a comportamientos positivos, cosas que se deben hacer. De ahí que tantos padres se preocupen de ciertas caricaturas, ¿no? Realmente tienen un efecto en los niños. Lo que los niños ven en una caricatura, lo asocian a algo que está bien. Es un comportamiento que siguen. Entonces, pasa algo parecido con los adultos. Vemos una caricatura y para nosotros es algo que está bien. Entonces, los símbolos que utilizamos tienen caricaturas que ilustran un mensaje de lo que se debe hacer, ¿no? Nos enfocamos en eso, en las cosas que se deben hacer. Cuando hablamos con las personas, tratamos de que entiendan que el trabajo que cualquier miembro de la organización realiza es importante y tiene un impacto en la organización, y les mostramos cómo y qué impacto tiene en la inocuidad alimentaria. Y algo muy importante es que ese mensaje de inocuidad sí estamos viendo que se está permeando a través de toda la organización. El cabeza de Driscolls aquí en México es una persona que está comprometida con la inocuidad, y eso ayuda mucho, porque pone un ejemplo y da un mensaje de que es importante. Bueno, ya esto pues una pequeña introducción, un poco la pregunta hacia el próximo bloque, que vamos a hablar precisamente sobre quién va a recaer esta responsabilidad, ¿verdad? Que es el mantenimiento y la responsabilidad de la inocuidad. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Por qué? Y bueno, aquí ya habíamos mencionado con anterioridad que todos son pues partícipes de que se mantenga
pues la seguridad, ¿no?, del alimento. ¿Cómo manejan también aquello de las consecuencias? O sea, que les digan, mira, si tú haces esto bien, esta va a ser la consecuencia, y si haces esto mal de esta manera, ¿de qué manera se puede manejar correctamente para dar el mensaje correcto a los trabajadores? Bueno, debes de ser claro, eso es algo muy importante. Debes de ser claro de cuándo un comportamiento no es aceptable y cuáles van a ser las consecuencias, los castigos o las penalizaciones. También debes de ser claro cuando un comportamiento es el adecuado. Y tienes que buscar cualquier oportunidad que haya para premiar e incentivar a la gente por esas cosas que hace bien. ¿Sí? Eso es algo que juega un rol muy importante. Ahora, si bien el programa de inocuidad es una responsabilidad de todos, la responsabilidad en cuanto a una cultura de inocuidad recae sobre una figura clave que ya habíamos mencionado antes, es el líder. Y es muy importante tener claro qué diferencias hay entre un gerente y un líder, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se basa la autoridad de un gerente? En que tiene un puesto formal, ¿no? Tiene una autoridad que le ha sido dada por el rol que desempeña dentro de la organización. Entonces es una autoridad que se respeta porque así está estructurado dentro de la organización. El líder tiene una autoridad moral. Por otro lado, al líder se le sigue por convicción, porque creo en lo que dice, ¿no? Y eso hace una diferencia porque puedes lograr incluso más que en el rol de gerente. ¿Cómo se da la colaboración que crea un gerente? Un gerente crea una colaboración en base a los roles que cada quien tiene en la organización, ¿no? Y decíamos, el papel del gerente es muy importante, eso no debe quedar dudas. Entonces el gerente lo que hace es que se encarga de que los procesos se lleven a cabo y se fija que no se pase a nadie por alto, que intervenga quien tenga que intervenir porque es su rol dentro de la organización. El líder logra colaboraciones de otro tipo, logra que la gente se vea envuelta en las cosas, aunque no sea su responsabilidad. La gente se envuelve porque está convencida y porque ve que es importante. Podríamos decir, en resumen, que un gerente trabaja dentro del sistema. Dice, ¿cómo podemos hacer las cosas?, ¿no? Y busca que se hagan. El gerente tiene una entrada, sigue un proceso y logra algo, ¿no? El líder va más allá. El líder, en vez de preguntar cómo hacer las cosas, dice, ¿cómo puedo mejorar las cosas? De tal manera que no trabaja en el sistema, trabaja sobre el sistema, ¿sí? Y puede lograr más. Entonces yo creo que el papel de los líderes dentro de la organización es muy importante. Los líderes pueden lograr mucho por construir una cultura de inocuidad. Entonces es importante que si estamos dentro del área de inocuidad, nos preocupemos por convertirnos en líderes. Alguien pudiera decir, bueno, pero yo no soy un líder, ¿no? Hay por ahí quienes creen que un líder nace. Yo soy de la creencia de que un líder se crea, ¿sí? Uno puede formarse como líder. Uno puede identificar qué cosas necesita mejorar para ser un líder y entonces cambiar. Y al final, si nosotros nos convertimos en líderes y vamos más allá del rol de gerentes, podemos lograr mucho más dentro de una organización y podemos ir más allá de un programa y podemos crear una cultura de inocuidad alimentaria, que es lo que estamos buscando. Que claro, eso es un punto muy importante porque entonces de esta manera se unen todos para llegar a ese fin, ¿no? Que es en este caso de mantener la inocuidad de los alimentos, ¿no? Pero sí resulta muy importante esa motivación, ¿no? Se puede decir que entonces el gerente debe de ayudar a motivarse a los demás a que quieran hacer las cosas bien y pues de ahí ya surgen más líderes, se podría decir, ¿no? Que bueno, se supone que pues el líder mayor es el gerente, ¿verdad? Que debe de saber motivar a los trabajadores. Que entre más líderes haya, como comentabas, es mejor. No estamos peleados con que haya muchos líderes en las organizaciones, al contrario, es algo deseable. Qué bueno que todas las personas se preocuparan por desarrollar sus habilidades de liderazgo. Se lograría mucho bien dentro de las organizaciones. Sí, y bueno, es que algunas veces de repente el gerente es
no, ni queremos verlo aquí, nos dicen, ay, no, que se vaya de vacaciones, que se vaya a la oficina, cosas así, porque de repente, como dicen, no se crea esa empatía o nada más va a regañarlos o cosas así. Entonces, es muy importante que sea parte del equipo realmente, ¿verdad? Así es. Y es que fíjate que, bueno, no para todas las personas, pero para mí en lo particular, esa parte de inspirar a la gente, de motivarlos, no es tan sencilla, ¿no? A veces se nos olvida. Y no debería olvidársenos, porque es algo muy importante. La parte más importante de cualquier organización son las personas. Son las personas las que logran que se hagan las cosas. Entonces queremos que esas personas se sientan bien, queremos que esas personas sepan que nosotros agradecemos lo que hacen. Y qué bueno que la mayoría de las veces habláramos con nuestros empleados para decirles lo bien que hicieron las cosas. Y aunque es necesario mencionar cuando hacen las cosas mal, eso debería ser la menor parte del tiempo. Es bueno más bien enfocarse en las fortalezas de la gente, más bien que sus debilidades. Cuando nosotros logramos que una persona crezca en una fortaleza, lo que sea más débil se va a ir achicando. Entonces, muchas veces hay que cambiar la forma en cómo manejamos a la gente y podemos lograr mucho. Podemos lograr de esa forma que la gente se comprometa con su trabajo y haga las cosas con gusto, más por convicción que por obligación. La gente motivada es un recurso muy importante y que logra mucho bien para las organizaciones. Claro. Bueno, ¿qué puntos o qué características nos podría decir que son las importantes que debe de contar con las que debe contar el líder o el gerente en determinado caso para implementar algo como ahorita que estamos hablando, algo muy importante que es pues la seguridad alimentaria? ¿Qué características debe ser para motivarlos a que lo hagan, a que sean parte de? Obviamente la parte de comunicación es muy importante, porque a veces podemos hacer las cosas, pero es muy importante que comuniquemos que las estamos haciendo. A veces nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos y es diferente a lo que la gente ve. Entonces queremos cambiar esa percepción. Si no estamos dando la imagen que queremos dar, hay que cambiar la percepción. Hay que comunicarnos en el lenguaje de la gente y eso implica querer entenderlos. Adaptarnos nosotros más bien a esperar que la gente se adapte a nosotros. Ahora, si hablábamos de que un líder es la persona que trabaja sobre el sistema y no dentro del sistema, es muy importante que el líder rete los procesos, esté dispuesto a cambiarlos, a mejorarlos. Es muy importante que el líder inspire una visión y que sea compartida. Es muy importante que el líder motive, llegue al corazón de las personas. Esa es una parte que se pasa mucho por alto, ¿no? A veces somos muy técnicos, con los que pedimos somos muy claros en cuanto a lo que queremos lograr, pero la parte de llegar al corazón de las personas y motivarlo, a veces no tiene cabida dentro del lenguaje de nuestra organización y no debería ser, porque es una parte importante del liderazgo. El liderazgo es con las personas. Incluso empresas de tecnología o de mensajería como FedEx han visto que la parte importante que tiene un efecto sobre sus procesos y sobre sus logros tiene que ver con la gente. Entonces, qué importante es que estemos al pendiente de las necesidades de la gente. Hay que buscar cómo motivarlos. Para eso necesitamos conocer a nuestros empleados, necesitamos saber qué es lo que los motiva y adaptarnos, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí me resultaba muy complicado entender a algunas personas jóvenes porque pareciera que no tienen metas a largo plazo, que el futuro no les interesa mucho. Bueno, si ese es el caso, hay que buscar cómo motivarlos. No les pongas metas a largo plazo, ve que les interesa a corto plazo y ayúdales a alcanzar eso. De tal manera que vas creando un sentido de compromiso en ellos, ¿no? Entonces, hay que buscar cómo motivar a la gente. Y hay que adaptarnos y hay que entenderlos. Claro, y como dice, todas las personas pues son diferentes o van a querer algo diferente, entonces es como el saber llegar, ¿no?, a lo que desean para que todos lleguemos al mismo fin, ¿no? Como así es ver qué hay en la organización para ellos. Hay que buscarlo y hay que dárselos. Muy bien.
¿de qué otra manera se podría decir que se les, o sea, forma ese conjunto para formar las responsabilidades y que sea algo que esté durante todo el tiempo que se esté trabajando? O sea, ¿de qué manera le fomentan eso, esa responsabilidad para que, pues, no sea una responsabilidad que ahorita estoy muy motivado y trabajo bien un mes y voy directo a la creación de que sí, la seguridad del alimento está en mis manos y todo? Entonces, muy motivados, pero después se desmotiva la gente y ya no quiere. ¿De qué manera se trabaja en ello? La gente se desmotiva cuando tú lo que haces es ponerle una serie de reglas, ¿no? Tienes que hacer esto, no hagas esto, ¿no? Entonces la gente ya ve la inocuidad como algo monótono, como algo que le está diciendo todo el tiempo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Hay que ir más allá de eso, no queremos que la gente vea esto como una regla. Queremos que la gente entienda el porqué de las cosas, queremos que la gente esté comprometida con esto, vea que cuando trabajas en la industria de alimentos, tienes la responsabilidad de que la gente que va a consumir esos alimentos no se enferme. Qué triste es que la gente se enferme por algo que hace todos los días y que para colmo necesita hacer, que es alimentarse, ¿no? Entonces la gente tiene que entender que tenemos una responsabilidad que recae sobre todos y que hacemos las cosas no nada más para cumplir con reglas o con una auditoría. La gente tiene que tener un objetivo más allá de cumplir con una regla o con una auditoría. Y es lo que muchas veces perdemos de vista. Estamos tan preocupados con lograr obtener un papel o con lograr cumplir ciertas metas que se nos olvida que todo eso lo hacemos por el beneficio de la salud de nuestros consumidores. Entonces hay que enseñarle a la gente que hay un objetivo más alto. Eso hay que comunicarlo. Y eso no se debe perder de vista. Esa es una motivación constante para hacer las cosas bien. Claro, y bueno, yo ante los aspectos que os estaba mencionando ahorita, pues se podría decir que radica aquí mucha importancia en lo que serían los valores, ¿no? O sea, tanto los valores de la empresa como los de la misma persona. ¿Cómo se fomenta eso? ¿Cómo se puede fomentar de una manera positiva los valores? Bueno, yo soy muy afortunado en el sentido de que trabajo en una empresa que realmente vive los valores que tiene. No están nada más ahí en el papel, ¿no? Entonces, qué importante es que nuestros valores se conviertan en acciones. Nosotros, de hecho, desarrollamos nuestros letreros tienen una leyenda en la parte superior que dice valores en acción. Entonces, conectamos comportamientos que tienen que ver con la inocuidad alimentaria a los valores de nuestra compañía. Nuestra compañía tiene básicamente 3 valores, que son la pasión por hacer bien las cosas, la humildad para aprender de otros y la confianza, que tiene mucho que ver con la interdependencia que tenemos y la confianza que tenemos los unos en los otros. Entonces nosotros conectamos esos valores a comportamientos, ¿verdad? Para que sean más vivos. Entonces, por ejemplo, desarrollamos letreros que dicen, por ejemplo, soy digno de confianza, que es uno de nuestros valores, y por eso me lavo las manos. Soy humilde y por eso mantengo cubierta mi cabeza, ¿no? Soy apasionado, por eso si tengo algún síntoma de enfermedad lo reporto a mi supervisor, ¿no? Buscamos hacer una conexión entre los valores de la empresa y los comportamientos de las personas. En una empresa como la mía, donde los valores son algo tan vivo, cuando tú lo conectas a los comportamientos, logras algo muy importante, tienes ya un mayor impacto dentro de la organización. Las personas están tan preocupadas por vivir los valores de la empresa que cuando ven la conexión con sus comportamientos, se esfuerzan más porque sus hábitos y su comportamiento sea lo que se espera de ellos. En base a estos puntos que hemos estado mencionando a lo largo del programa, entonces, ¿qué aspectos o qué conjunto podría decir que nos llevan hacia el éxito en cuanto a tener un alimento seguro, ofrecer un alimento seguro al comprador? ¿Qué aspectos son los que van a formar ese éxito? Bueno, obviamente necesitamos desarrollar un programa, es importante. Yo no quiero, con lo que he comentado, ni desestimar el valor de un programa sólido de inocuidad, ni del rol de los gerentes. Todo tiene su lugar. Simplemente sí es importante incentivar a ir más allá. Es muy importante
que tengamos un programa sólido, que estén claras cuáles son las expectativas de ese programa y se lleve a cabo. Pero es más importante trabajar en lo que tiene que ver con la cultura. Muchos de los problemas que ha habido en inocuidad tienen que ver con negligencia, con gente que no hizo lo que debía de hacer. Y han ocurrido problemas de inocuidad en empresas que cumplían con todas las certificaciones que sus clientes les pedían y tenían instalaciones del más alto nivel. De tal manera que lo que tenemos que cuidar y lo que nos puede ayudar a prevenir problemas, lo que nos puede ayudar a construir algo más sólido en cuanto a inocuidad, es trabajar en la cultura. ¿Sí? Cuando la gente está convencida de la inocuidad, no va a pensar, esto no me toca a mí. Va a detectar situaciones que afecten la inocuidad del cultivo o del producto y va a actuar. ¿Sí? Se va a sentir motivada a hacerlo. Entonces es importante que la gente entienda que sí es una responsabilidad de todos mantener la inocuidad y que tienen el poder de actuar si ven que algo no está funcionando adecuadamente. Claro. Bueno, pues esperamos de verdad que les hayan servido mucho estos puntos, aspectos bastante importantes en cuanto a pues la cultura, de verdad, que se debe fomentar en el individuo para la inocuidad. Y bueno, pues allá antes de irnos, pues los invito a que visiten la página, ¿verdad? Que chequen el calendario, que vean ahí los programas que va a haber todo este mes, y ya son algunos también del mes próximo. De igual manera, pues tratando de llevar la información que usted necesita y en materia de inocuidad. Y bueno, le agradecemos mucho al Gracias por la invitación. químico que está aquí con nosotros. Muchas gracias por esta información que nos acaba de decir. Y bueno, pues los vemos entonces la próxima semana, de igual manera aquí jueves, en el Alerta Frutícola. Que tengan un buen día, gracias.